Buenas noches. Doctor Martos, ¿cómo está? Doctor Salinas, ¿cómo está? Doctor Ríos, ¿cómo está usted, doctor? Mucho Buenas gusto en noches, un gusto. saludarle. Encantado de saludarle. Qué De igual bien. forma, doctor, después de Estamos tiempo. tomando conocimiento de sus grandes alcances, avances en electrofisiología. Muchas gracias, doctor. Nada, vamos a tratar de compartir un poquito de lo que nos gusta hacer, doctor, de lo que hemos podido avanzar, ¿no? Un honor para nosotros estar con ustedes. Para Más nosotros aún, también, porque son un grupo entusiasta que creo que van a liderar varios aspectos de la fisiología cardiovascular y de los digamos, aspectos médicos de esta rama en todo el norte del país, porque tengo entendido que hay consultas de varios sitios, de varios lugares eh, del norte, ¿no? sí, la electrofisiología ha crecido bastante, doctor. Es verdad, es increíble cómo en estos últimos años casi nos hemos duplicado ya en número, no solo en número en realidad, sino también en la tecnología y en la infraestructura capaz de brindar el servicio a nivel nacional, ¿no? Entonces ya hay colegas electrofisiólogos en Chimbote, están haciendo bastante de estimulación cardíaca en Piura, en Cajamarca, el grupo del doctor Martos lidera un excelente proyecto de estimulación cardíaca. Tenemos un avance importante a nivel nacional, pero nos falta todavía, Doc, Qué nos bien, falta qué bien. tener todavía un avance más organizado, ¿no? Yo creo que allí nuestras sociedades van a ser las que nos van a tener que ir proyectando y organizando una academia, un desarrollo científico Sí, un hay que, poquito hay que más conversar, estructurado, hay ¿no? que conversar Sí, sí, los avances que se puedan dar en el próximo futuro. correcto, correcto. Pero Doctor bueno, Romero, aquí ¿cómo estamos está? para colaborar. Buenas noches, doctor Ríos. Buenas noches, ¿Cómo está, doctor doctor Romero? Salinas. Buenas Mirando. noches, Sí, doctor cómo no. Martos. Bienvenidos. ¿Qué tal, Rubén? Realmente Gracias, honradísimos de gracias. tenerlos en este simposio, en este conversatorio. Jorge, muchas gracias. Jorge Martos, Jorge Salinas, muchas gracias por aceptar. De verdad que para nosotros es el honor. Creo que esta noche va a ser realmente espléndida. Dos temas importantísimos. La primera participación como filial en este año de Cajamarca a cargo de Jorge Martos en la moderación. Así que nada, yo creo que ya estamos con el marco suficiente y estamos Es- esperando a Pablo, pero bueno, Estamos en tiempo. viene segundo. ¿Todavía no Así está? que Ya todavía no está, está, doctor, justo acaba pero de No, conectar. doctores, el doctor Pablo se está conectando. perfecto. ¿Ya se Ya está conectó? Bueno, conectado bueno. Ya Pablo. está. Sí, está Ya Ya conectado. está podríamos con comenzar nosotros, ¿no? Sí. entonces. Entonces, lo dejamos a usted en la presentación, doctor Ríos, y avanzamos. Muchísimas gracias ¿Cómo nuevamente no? a todos por la participación. Ujú. No, yo solamente para darles una muy cordial bienvenida a todos ustedes, filial Cajamarca y todos los miembros de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial en Lima y en todo el país. Es muy grato tenerlos a todos y muchas gracias por su presencia y su asistencia acá a este certamen que es el inicio de varios otros muy importantes. Ustedes saben, hipertensión arterial es la causa más importante de morbilidad y mortalidad en nuestro país y en todo el mundo. Lo que tenemos que tener en consideración es que las primeras atenciones del paciente hipertenso están a cargo del médico general o del médico de familia, sobre todo en los distritos periféricos de las ciudades o en la provincia. Las consultas al especialista ocurren cuando la hipertensión ya está avanzada, fuera de control o cuando afecta órganos blancos. De ahí que la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial considera muy importante llegar a todos los médicos de Lima y del interior del país con el objeto de poner a su alcance una actualización constante de los importantes avances que se desarrollan
en la evaluación y manejo de la hipertensión en todos los niveles o grados de evolución. Por este motivo, se considera de la mayor importancia estimular el desarrollo de las filiales de la Sociedad Peruana de Hipertensión en todo el país. En esta ocasión, tenemos el agrado de presentar a ustedes el debut de la filial Cajamarca Amazonas de reciente formación, bajo el liderazgo del doctor Jorge Martos. De esta filial escucharemos ponencias de primer nivel a cargo de dos distinguidos electrofisiólogos, los doctores Jorge Salinas y Pablo Mendoza. Recuerden también que hay tampoco, que le piden bastante. ¿Me escucharon o no? ¿Han escuchado la presentación? Buenas noches. La última parte no le escuchamos, doctor, por favor. No sé. El último minuto, doctor. El último minuto. Ha sido la última parte nada más. Bueno, lo que quería decirles es que la filial Cajamarca Amazonas, que harían las dos regiones una sola unidad desde el punto de vista de filial de la Sociedad Peruana de Hipertensión, va a tener el agrado, el honor, el gran placer de presentar el debut de esta filial con la presentación a cargo de dos electrofisiólogos muy distinguidos, ¿no? Que nos van a presentar ahora sus ponencias. Entonces vamos a presentar en este momento el tema de la filial Cajamarca Amazonas, a cargo del que estará moderada, actuará como moderador el doctor Jorge Martos, a quien le encargamos la dirección, la batuta de esta sesión. Muchas gracias, doctor Martos. Muchas gracias, doctor Ernesto Ríos. En primer lugar, agradecer por la deferencia que ha tenido usted como presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, junto con nuestro gran amigo y colega, el doctor Rubén Romero, que gracias a ustedes se ha logrado fundar la filial Cajamarca Amazonas, y estamos nosotros esta noche presentes para poder moderar esta muy bonita charla que se viene con dos colegas que son de primer nivel, electrofisiólogos muy reconocidos, amigos que también lo hemos tenido acá en nuestra tierra en Cajamarca, y que siempre nos están ayudando, siempre los estamos llamando con nuestros casos del hospital, de la práctica privada también, y ellos siempre están llanos a ayudarnos. En primer lugar, voy a presentar al doctor Jorge Salinas Arce, que va a realizar el tema de fibrilación auricular en el paciente con hipertensión arterial. El doctor Jorge Salinas ya es muy conocido nacional e internacionalmente y muy querido por todos nosotros, los cardiólogos y médicos de provincia y de Lima, porque siempre él está dispuesto a ayudarnos. Es médico cirujano, estudió medicina en la Universidad Nacional San Agustín, de su querida Arequipa. Estudió cardiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es electrofisiólogo del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos, hizo sus estudios allí, y actualmente es cardiólogo electrofisiólogo de la Unidad Cardiovascular de la Clínica Delgado.
Luego tendremos una charla numerosa que posteriormente la presentaré, muerte súbita en el paciente con hipertensión arterial. Doctor Salinas, muy buenas noches. El auditorio es suyo. Muchas gracias, doctor Martos, doctor Ríos y todos los integrantes de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. Para mí es todo un honor poder participar nuevamente en las actividades de la sociedad de la cual yo soy miembro y de la cual me siento siempre bastante orgulloso de cómo estamos avanzando y creciendo cada día, ¿no? También es para mí importante reconocer que esta es la antesala lo más breve posible de la incorporación de Pablo a nuestra sociedad. Pablo es un colega electrofisiólogo que comparte sus actividades profesionales con nosotros y que estoy seguro va a engrandecer el desarrollo de nuestra sociedad de hipertensión arterial. Muy bien, nos ha tocado discutir un poco sobre la arritmia sostenida más importante y frecuente del ser humano, la fibrilación auricular. Pero ¿es la hipertensión arterial y la fibrilación auricular las furias de la cardiología? Y es que a lo largo del tiempo, el conocimiento sobre la mitología de los seres primigenios de la humanidad siempre nos ha enseñado a entender un poquito más la forma de pensar del ser humano. Las furias o parcas son aquellos seres preolímpicos que los griegos reconocían como aquellos que torturaban al ser humano. Y es que ellos nos perseguían para hacernos recordar que habíamos cometido delitos morales, delitos de infidelidad y delitos de sangre. Hoy, en julio del 2021, podemos entender que la hipertensión y la fibrilación auricular son las furias modernas, ¿o es que en realidad ellos están para sancionar y castigar a los médicos que no tratamos bien estas dos patologías? Para responder esta pregunta, les planteo la siguiente agenda. ¿La fibrilación y la hipertensión son una asociación de alto riesgo? ¿Cuáles son los mecanismos que pueden interrelacionar ambas patologías? ¿Por qué el electrocardiograma es una estrategia que se ha valorado poco? ¿Las complicaciones embólicas y hemorrágicas en el hipertenso con arritmia existen o son una exageración? ¿Por qué buscar el ritmo sinusal puede ser parte de una necesidad en el paciente con hipertensión? ¿Y cómo podemos hacer mediante un manejo integral el proceso para alejar a las furias y evitar ser castigados? Este es un varón de 67 años, hipertenso de larga data, tiene palpitaciones por la noche y tiene una ecocardiografía de rutina con una aurícula en 30 centímetros de área y un septum de 12 milímetros. Los quisquillosos del electrocardiograma van a encontrar que tiene además una onda P en derivadas inferiores que mide 180 milisegundos. ¿Cuál es el tratamiento de este paciente en el siglo XXI? Tener un excelente control de la presión arterial. Y es algo que se ha conseguido. Sin embargo, 6 meses después, llega a una emergencia con una historia de un evento cerebrovascular transitorio con presencia de síntomas por 15 minutos y fibrilación auricular. ¿Realmente hemos tratado todo lo que teníamos que manejar? Tanto la hipertensión como la fibrilación auricular son hoy día un problema de salud pública. Ambas son patologías que involucran a la edad como uno de los factores más importantes asociados y que ya implican morbimortalidad. De hecho, los médicos deberíamos pensar que estos dos van a ser probablemente los grandes problemas de la cardiología moderna en los siguientes 20, 30 años. Y es que la hipertensión se asocia a arritmias supraventriculares y también a arritmias ventriculares. Y de hecho, encontrar hipertensos con daño en órgano blanco, como por ejemplo la hipertrofia, es hablar casi del doble de los problemas de tipo arrítmicos. Todos conocemos que la complicación más importante de la fibrilación auricular son los fenómenos cardioembólicos, cerebrovasculares en más del 90%. Estos son como consecuencia de múltiples factores, pero es la hipercoagulabilidad, los mecanismos mecánicos y la inflamación que también están presentes en la hipertensión, conocidos como los principales problemas de la arritmia cardíaca. Lo que también debemos conocer que, por ejemplo, en el grupo de hipertensos,
podemos tener deterioro cognitivo, deterioro mental, independientemente de tener el fenómeno cardioembólico. Solo basta tener la asociación de hipertensión y arritmia para poder pensar también en otro tipo de problemas médicos. Según los registros más importantes realizados, y para mí este es probablemente uno de los más importantes, la hipertensión arterial está presente en casi el 40% de los pacientes con fibrilación auricular. Se estima, según el censo y proyectado para el 2020, que hoy día en el Perú debe haber 150,000 pacientes diagnosticados con fibrilación auricular. Esta misma tendencia de ver a la hipertensión como la comorbilidad más frecuente ya la habíamos visto en el registro de fibrilación auricular del 2011, un registro bastante bien diseñado, con seguimiento, control de historias y vigilancia de todas las variables que se deberían considerar y que encontraban que casi el 60% de los fibriladores son hipertensos. Pero lo que nos debe llamar la atención es por qué en los mega ensayos de anticoagulación y fibrilación la hipertensión está presente en más del 80% de los pacientes. Es probable que todavía no habíamos diagnosticado a todos los que teníamos que diagnosticar. Más de 40 años han pasado del estudio Framingham y hemos conocido de que la hipertensión, la diabetes, son factores de riesgo para hacer fibrilación auricular. Pero posteriores estudios como este presentado en el año 94 nos han enseñado, por ejemplo, que es tanto el riesgo como tener hipertensión arterial como tener una valvulopatía para desarrollar fibrilación auricular. Por esto es que la hipertensión arterial está considerada dentro de todos los esquemas que tienen la capacidad de predecir qué paciente que nos toca vivir todos los días está en posibilidad de desarrollar fibrilación auricular. Tener la presión arterial sistólica por encima de rangos normales o tener el antecedente de uso de medicación antihipertensiva me pone ya en un grupo de mayor probabilidad de arritmia tipo delirium cordis o fibrilación auricular. Pero es más interesante todavía que no basta ser ya un hipertenso confeso, sino en este estudio presentado en forma muy reciente, donde se toma la presión en distintos momentos, establece que el espectro de hipertensión ya influye sobre el riesgo de fibrilación auricular. Si en 5 o 4 tomas de presión proyectadas en distintos tiempos, yo voy teniendo una vez valores alterados y 3 normales, 2 anormales y 2 normales, ya voy modificando mis probabilidades de desarrollar fibrilación auricular. Es también conocido que la fibrilación en corazón sana, mal llamado fibrilación idiopática o aislada, a lo largo del tiempo va desenmascarando enfermedad cardiovascular. Pero la enfermedad cardiovascular que con más frecuencia se diagnostica es la hipertensión arterial. Esas fibrilaciones de Holiday Heart, la fibrilación que me dio por primera vez porque de pronto vi el resultado de las elecciones, no, mi corazón es sano, no tengo ningún inconveniente, no tengo patología tiroidea, no soy obeso, me pasó una sola vez. Bueno, pónganse en un seguimiento de esa persona, porque incluso sin presentar recurrencia de la fibrilación auricular, que es bastante raro, el 40% de esos pacientes en los siguientes 3 años harán un diagnóstico definitivo de hipertensión arterial. ¿Cuáles son los mecanismos? Y es que el consenso europeo de cardiomiopatías o de cardiopatías auriculares ha establecido que en los distintos grados de alteraciones, la hipertensión arterial está presente. Un primer momento como alteraciones de los miocitos y en fases más evolucionadas con depósitos de colágeno y fibrosis. Del mismo modo, los invito a hacer una revisión de este artículo que me pareció muy interesante, que recopila todo el conocimiento acumulado hasta el momento y que circunscribe que aquellos pacientes hipertensos, dentro de otras patologías, tienen remodelamientos eléctricos en la aurícula. Tienen remodelamiento estructural que va a activar potenciales gatillados y fenómenos de microreentrada que no van a hacer sino de crear todo un concepto de vulnerabilidad para desarrollar
fibrilación auricular. Esta diapositiva es una cortesía del doctor David Figueiras, que es un investigador en Madrid, en el Clínico San Carlos. Él tiene un laboratorio impresionante de desarrollo de investigación en el nivel microscópico de las arritmias, donde nos muestra cómo en las aurículas izquierdas los puntos azules y rojos nos presentan zonas donde se puede bloquear la fibrilación auricular. Y nótese que no solamente son ya las venas pulmonares, y este es un potencial ejemplo de cuán compleja puede ser la fibrilación auricular cuando la hipertensión y otras patologías han evolucionado. Ni qué decir si comenzamos a asociar cambios anatómicos. Por ejemplo, la dilatación de la aurícula y el incremento de la masa del ventrículo izquierdo. Todo aquello que pasa de remodelamiento eléctrico a remodelamiento estructural y hemodinámico involucra una alta probabilidad de fibrilación auricular. Y en el año 2016 me invitaron a una ponencia y esta fue la diapositiva en la cual yo resumí todos los mecanismos que relacionan la hipertensión con la fibrilación auricular. Mecánicos, sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema neurovegetativo y un fondo genético. Hoy en el 2021 lo único que les puedo decir es que no he necesitado cambiar la diapositiva porque poco hemos avanzado en el concepto. Solo el 40% de los pacientes que se hacen una ecocardio por fibrilación por hipertensión arterial tienen un electro. Y menos del 60% de los pacientes diagnosticados con hipertensión terminan su diagnóstico con un electrocardiograma. Esto es increíble, pero es real. Del mismo modo, los electros de los pacientes hipertensos con fibrilación auricular hasta en un 10% son mal diagnosticados, que lleva a una mala anticoagulación, a malos exámenes solicitados y, por supuesto, a un cuadro de estrés y ansiedad importante. Estos electrocardiogramas mal leídos y mal indicados son hechos por colegas no cardiólogos y mucho cuidado también por colegas cardiólogos. Y es que el electrocardiograma en el tiempo nos ha mostrado que nos puede enseñar mucho sobre el hipertenso con fibrilación auricular. El predecir cómo los cambios en la conducción eléctrica entre ambas aurículas a través de los bloqueos interauriculares, lo que se conoce como los patrones de Bayes, nos ha empezado a presentar predictores de fibrilación. Encontrar aurículas con duraciones incrementadas o con ejes alterados, hoy día los equipos nos los dan en forma automática, nos permite tener importantes predictores de fibrilación y también de fibrilaciones de alto riesgo para complicaciones cardioembólicas. Y sí va a ser un pecado que nosotros médicos pertenecientes a una sociedad con mucha interacción académica no identifiquemos patrones en los que se pueda asociar hipertrofia ventricular en pacientes hipertensos y en los que no empecemos a tomar medidas para diagnósticos más precoces de fibrilación auricular. Esta es una mujer de 81 años, hipertensa, que usa todo tipo de anticoagulantes y que tiene una complicación. Esta es una mujer de 76 años, también hipertensa, con artritis, anticoagulada y que tiene otro tipo de complicación. Mientras que en el primero hay un evento cerebrovascular isquémico gigante, en la siguiente paciente con INRs de 2.1 hay complicaciones hemorrágicas fatales. Esto le pasa a los hipertensos con fibrilación auricular. Y en el año 2012 aparece toda la información que sustenta el CHA2DS que usamos nosotros, en el cual se encuentra que la hipertensión es un factor de riesgo para complicaciones cerebrovasculares isquémicas y complicaciones isquémicas sistémicas. Pero del mismo modo, la hipertensión es un factor de riesgo para que el fibrilador tenga complicaciones hemorrágicas a nivel cerebrovascular y de sangrado de tipo mayor. Por esa razón, la hipertensión arterial está considerada dentro de los esquemas que miden el riesgo de isquemia, los que miden el riesgo de sangrado, cuidado con esas presiones mayores de 160 milímetros de mercurio, y aquellas que pueden decirnos cuál es el mejor anticoagulante para nuestro paciente fibrilador. Quiero hacer una observación que procuro siempre llamar la atención.
El score Hasbled no tiene como intención prohibir anticoagular a un paciente. Lo que tiene como objetivo es llamarnos la atención para decir, hey, un momento, controle mejor esa presión arterial porque su paciente puede sangrar más, pero no nos está diciendo que le prohibamos la anticoagulación. Puede ser en un momento transitorio, pero por muy corto tiempo, y si no lo hacemos, mucho mejor. Lo que hemos aprendido, por ejemplo, es que en un grupo de pacientes en los cuales se está iniciando el anticoagulante y se tiene valores de presión arterial ya basales ligeramente elevados, deben constituirse en grupos en los cuales el seguimiento debe ser muy cercano con optimización de la presión para evitar complicaciones hemorrágicas. Más del 80% de los pacientes que tienen el primer diagnóstico de fibrilación auricular ya son considerados como fibrilación de alto riesgo. Y dentro de esa estratificación, en el 90% de los casos, siempre está la hipertensión arterial. Por todo esto, es que en el consenso del año 2017, participar como revisores, se pudo concluir que la anticoagulación del hipertenso con fibrilación es una prioridad. Y de hecho se plantea como una sugerencia que si la hipertensión es el único factor identificado, incluso por ser un punto en la estratificación, debería considerarse como paciente beneficiado por la anticoagulación. Estas imágenes son un espectro de lo que nosotros hacemos en la sala de electrofisiología de la institución donde yo laboro, con el grupo constituido por la doctora González, el doctor Cabrera y Pablo Mendoza. Podemos tratar varones con hipertensión y fibrilación, mujeres con flúter auricular y también presencia de hipertensión, o gente con ausencia de enfermedad o con enfermedad cardiovascular. Lo que deberíamos aquí plantearnos como interrogantes, a todos estos que hemos curado y que en un grupo de ellos estaban anticoagulados, ¿podemos suspenderles el anticoagulante si ya les resolvimos la fibrilación o el flúter? La respuesta es no. La decisión de la suspensión depende de la estratificación de riesgo que tenía como basal y no depende del éxito del procedimiento. Y allí que es importantísimo que en todos los pacientes que ustedes nos refieran, siempre se tenga una interacción para poder conciliar la mejor decisión del manejo de anticoagulación de esos pacientes. Miren cómo era un procedimiento en el año 2016 cuando hicimos por primera vez una ablación de fibrilación auricular. Miren cómo es en el mes de junio. La tecnología ha evolucionado muchísimo, pero incluso con todos estos avances, podemos tener en algunos pacientes recurrencia, pues el hipertenso es un grupo de riesgo especial y tener hipertensos no controlados asociados a síndromes metabólicos o problemas del manejo del azúcar son todavía pacientes en los cuales podríamos involucrar riesgos. De hecho, este riesgo incluso es independiente de la presencia de cardiopatía asociada. Tener hipertensos muy mal controlados significa también que podemos tener recurrencia de una fibrilación con procedimientos que en el momento que se realizaron cumplían con todos los criterios de éxito. Nos llama a nosotros mucho la atención que los trombos identificados en las series de nuestros pacientes, en casi la totalidad de ellos involucraban a la hipertensión como uno de los factores asociados dentro de la estratificación de riesgo. Recuerden que son series en pacientes anticoagulados antes de realizar procedimientos. Y para ser fieles al tiempo, porque aquí quien tiene que hacer la ponencia magistral es Pablo, les vamos a mostrar cómo podemos alejar a las furias. Todos queremos alejarnos de alguien que nos torture. Pues el ABC del manejo planteado como el enfoque holístico de la fibrilación auricular es el pilar fundamental. Los electrofisiólogos nos vamos a sentir felices si los clínicos manejan en forma excelente la comorbilidad del fibrilador, porque cada vez que tengamos pacientes con hipertensión mejor controlada, vamos a tener menos pacientes con fibrilación auricular. La intervención farmacológica parece que está encontrando espacios, en especial con la modificación del sistema renina-angiotensina. De hecho, moléculas como el telmisartán o el irbesartán han mostrado marcadas tendencias de ser superiores sobre los calcioantagonistas en la prevención de este tipo de arritmias.
Se ha discutido estatinas, antioxidantes, omegas 3, etcétera, pero tomo esta diapositiva para llamar la atención que esto es holístico. Y es que, por ejemplo, el control de la ingesta de sal va a influir en la disminución de la presencia de fibrilación auricular, independientemente si el paciente desarrolla o no hipertensión arterial. Y aquí termino, porque esta considero es la diapositiva más importante de la presentación. Nosotros como médicos tenemos que controlar la presión arterial, pero así al paciente que yo le controlo la hipertensión, es un adulto ya mayor de 65 años, diabético o cuyo electrocardiograma presenta hipertrofia, yo debo estar en la obligación de enseñarle a tomar el pulso o diseñar alguna estrategia para que podamos conseguir la identificación precoz de la fibrilación auricular. Esto hoy día es primordial para nosotros para interrumpir el ciclo natural, pero por encima de todo para interferir con ese ciclo vicioso de mortalidad que involucra la asociación de la hipertensión y la fibrilación. ¿Son las furias del siglo XXI? Sí, sí son las furias del siglo XXI, pero estas furias también deberían perseguir a los médicos que no cumplimos con hacer el tratamiento adecuado de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Ha sido brillante su exposición, muy didáctica como siempre, y obviamente esto nos va a ayudar a los cardiólogos y a todos los especialistas que manejamos el día a día los pacientes con hipertensión arterial. Obviamente, como usted dice, hay una gran asociación entre hipertensión arterial y fibrilación auricular y ambas son pues un problema de salud pública. Vamos a dar paso al doctor Pablo Mendoza Novoa con la charla magistral Muerte súbita en paciente con hipertensión arterial. El doctor Pablo Mendoza Novoa tiene la subespecialidad de electrofisiología para pacientes adultos y pediátricos, realizado en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez de México. Es fundador de la Unidad de Arritmias del Ministerio de Salud, donde realizó la primera ablación cardíaca en dicha institución. También es cardiólogo clínico, electrofisiólogo de la Unidad Cardiovascular de la Clínica Delgado y sobre todo también pues es nuestro amigo que siempre nos está ayudando y siempre nos está apoyando a todos los médicos, tanto de provincia como los de Lima, con nuestros pacientes. Doctor Pablo Mendoza, es un gusto poder escucharlo. Por favor, puede iniciar cuando usted guste. Hola, doctor Martos, doctor Romero y a toda la comitiva de esta sociedad importantísima que tenía yo tiempo queriendo ser parte de esta prestigiosa sociedad. Agradezco mucho las palabras, doctor Martos. Es para mí siempre un honor estar en contacto con los colegas del interior del país y es un gusto para mí. Bueno, se me ha encargado darle la charla. Voy a compartir pantalla. Permítanme. Vamos a ver. Se me ha encargado compartir, un ratito voy a cerrar varias, me aparece, como siempre, un segundito. Uy. Pequeño problema técnico, pero ahorita lo solucionamos. Acá está. Muy bien. Si me confirman si se puede ver. Sí, se puede ver. Sí, Pablo, Está muy bien. Perfecto. Magnífico, magnífico. Superado el susto. Entonces vamos a empezar. Yo quiero agradecerles muchísimo también la presencia. Voy a ser muy conciso en el tiempo. El tema de muerte súbita en el paciente con hipertensión arterial es un tema apasionante. Es un tema de un enfoque importantísimo porque estamos hablando de los pacientes que vemos en el día a día, cuyo riesgo máximo podría ser el que, pasando una estratificación convencional, nos sorprenda con una muerte súbita.
cuando tal vez nosotros le dijimos al paciente meses antes que todo estaba muy bien y que no había nada para preocuparse, que tomando su medicación iba a ser suficiente. Entonces es un tema de mucha importancia para nosotros anticiparnos a la estratificación de riesgo adecuada en pacientes hipertensos con esta complicación máxima, que es la muerte súbita. Entonces, en esta breve charla voy a procurar tocar algunos temas que me parecen fundamentales, como por ejemplo la relación que hay entre hipertensión y muerte súbita, estadísticamente, y sobre todo los mecanismos que no tienen que ver con enfermedad coronaria y que se asocian a muerte súbita en pacientes hipertensos. Recordando que la hipertensión y la enfermedad coronaria suelen coexistir y ahí es como que más sencillo predecir qué pacientes tendrían riesgo de muerte súbita. Aquí vamos a tratar de hablar de los mecanismos no coronarios eh, eh, responsables de muerte súbita en pacientes hipertensos. Ya. Luego vamos a hablar sobre los predictores de muerte súbita en el paciente hipertenso. Vamos a tocar el tema a profundidad de la izquierda y cómo se puede detectar y qué impacto tiene en los pacientes hipertensos como predictor de muerte súbita. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre el manejo sugerido de arritmias ventriculares en hipertensión arterial. La muerte súbita cardiovascular corresponde al 50% de muerte cardiovascular en general, ¿no? O sea, la mitad de los pacientes que fallecen por enfermedad cardiovascular fallecen de muerte súbita. La incidencia se calcula en más o menos de 0,1 a 0,2% por año. Por eso es de vital importancia identificar a los pacientes de alto riesgo para poder actuar a tiempo y realizar lo que nosotros llamamos prevención primaria, es decir, anticiparnos y estratificar adecuadamente para identificar a los pacientes de alto riesgo e intervenir a tiempo. Son datos interesantes que pacientes sin enfermedad coronaria, como pacientes jóvenes de 30 años, aumentan su riesgo de muerte súbita en 30% solo por el hecho de ser hipertensos. Que por cada 20 o 10 milímetros de mercurio aumentado en presión sistólica o diastólica, aumenta el 20% de riesgo de muerte súbita. La relación entre hipertensión arterial y muerte súbita está demostrado en varios metaanálisis. Les traigo uno de ellos. Es un metaanálisis de más de 400,000 pacientes que llegaron a captar 3,000 casos de muerte súbita. En este metaanálisis se encontró una relación directa entre la hipertensión como factor de riesgo de muerte súbita, aunque cabe destacar que en este metaanálisis no se excluyeron las enfermedades coronarias. Quiere decir que en este grupo podrían estar incluidos pacientes que también tenían enfermedad coronaria. Se encontró una relación importante entre la presión arterial sistólica y la muerte súbita, no tanto de la presión diastólica. Y esto no quiere decir que la presión diastólica no sea un factor de riesgo de muerte súbita. Lo que pasa es que en este metaanálisis no se pudieron incluir la suficiente cantidad de estudios en hipertensión diastólica pura. Pero, como les mencioné, en este metaanálisis se incluyeron pacientes con enfermedad coronaria. Este estudio que les traigo a continuación nos va a hablar de los pacientes que tienen, perdón, ¿por qué me está pasando? Se me pasó una diapositiva. No, viene más adelante. Vamos a hablar un poquito sobre los mecanismos no coronarios que se involucran en la muerte súbita en el paciente hipertenso. Y la verdad es que se mezclan una serie de mecanismos arritmogénicos en el paciente hipertenso. La hipertensión genera una sobrecarga de volumen y de presión conocida sobre el ventrículo izquierdo. Y esto, como sabemos, genera un estrés mecánico en las paredes que provoca, entre otras cosas, el engrosamiento del ventrículo izquierdo. El engrosamiento del ventrículo izquierdo, que es el aumento de volumen de las células miocárdicas, no del número, sino del volumen, genera fibrosis y una cascada de eventos como la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, la activación simpática, la misma hipertrofia al generar zonas de fibrosis o de cicatriz
genera algunos mecanismos de arritmia bastante conocidos, como los fenómenos de reentrada o los postpotenciales tardíos y tempranos, que son causantes de arritmias ventriculares. No solamente por este mecanismo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo puede provocar arritmias ventriculares. El engrosamiento del corazón genera un desbalance o un mismatch del aporte y la demanda de oxígeno. Este desbalance o mismatch del flujo coronario genera isquemia, y la isquemia genera más fibrosis, y la fibrosis genera más mecanismos de arritmia. Cuando la hipertensión ya llega a un grado avanzado, bien conocemos que la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o diastólica del ventrículo izquierdo genera más sustrato arritmogénico, que es otro mecanismo adicional por el cual los pacientes con hipertensión pueden generar arritmias malignas. En general, la hipertensión por distintos mecanismos generan factores de riesgo importantes para taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular, cuando sobre todo está asociado a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. De hecho, que conocemos que la hipertrofia del ventrículo izquierdo, aunque el paciente no sea hipertenso, se considera un predictor independiente de muerte súbita. Y también es bien conocido que a mayor grasa, a mayor masa, va a haber mayor riesgo de muerte súbita. Los mecanismos arritmogénicos responsables de muerte súbita y taquicardia ventricular cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo no solo se deben al mismo reemplazo del espacio intracelular por tejidos fibróticos, sino también por el remodelamiento de iones. Es decir, el engrosamiento del músculo cardíaco genera un aumento del tiempo de despolarización y de repolarización, lo que vamos a ver en un electrocardiograma como un QRS más ancho con un QT prolongado. Esto de por sí ya genera un riesgo de arritmias desencadenadas por potenciales tempranos y tardíos. Estas arritmias por reentrada también alteran, la misma hipertrofia ventricular, alteran el tiempo de conducción intramiocárdica. Y la alteración de la que les mencionaba, de los canales iónicos, genera, en suma, alteraciones de las reservas de potasio y de calcio, que son otro mecanismo distinto responsable de las arritmias ventriculares que podemos ver en el paciente hipertenso. Es decir, a través de distintos mecanismos, la hipertrofia del ventrículo izquierdo nos lleva a taquicardias ventriculares por fenómenos de reentrada, de microrreentrada, de actividad disparada, de potenciales tardíos y potenciales tempranos. Siguiendo con nuestra pequeña agenda, vamos a hablar un poquito más sobre los predictores de muerte súbita en hipertensión arterial. Les comentaba hace unas diapositivas atrás, les presenté un metaanálisis en la que se incluía pacientes hipertensos pero con enfermedad coronaria. Este es un estudio de 3.200 pacientes en el que se intentó excluir la enfermedad coronaria como riesgo de muerte súbita. Es decir, los pacientes ingresaron al estudio con promedio de 50 años sin antecedente de enfermedad coronaria. Se hizo un seguimiento de 10 años y se encontró una tasa de muerte súbita pequeña de 0.10% por año. Y los factores de riesgo de muerte súbita en pacientes hipertensos pero no coronarios fueron la hipertrofia del ventrículo izquierdo detectada en este estudio por electrocardiografía y no por ecocardiografía. Mellitus, la edad mayor de 60 años, el sexo masculino y el incremento, este es un parámetro detectado por mapa, el incremento de la presión de pulso promedio en 24 horas. Esto nos da un parámetro indicativo de que la muerte súbita en el hipertenso no solo depende de enfermedad coronaria, sino que en pacientes en ausencia de enfermedad coronaria, la propia hipertrofia del ventrículo izquierdo, por los mecanismos que hemos comentado hace un momento, pueden generar taquicardias ventriculares y muerte súbita. En cuanto a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, como lo comentaba el doctor Salinas, en el paciente hipertenso es responsable de muchos mecanismos de arritmias, tiene que ver directamente con muerte súbita,
sobre todo por las alteraciones en el tiempo de despolarización y repolarización ventricular. Tener un QRS más ancho, pero sobre todo tener un QT más largo, es un mecanismo de sustrato arritmogénico importante para desencadenar arritmias de las más peligrosas, de los que vemos en los QT largos congénitos, de los que vemos en los QT largos adquiridos, que pueden empeorar incluso con algunos tratamientos antihipertensivos. La hipertrofia ventricular, como lo comentamos hace un momento también, genera daño en la microvasculatura, isquemia subendocárdica, y esto genera nuevos focos de fibrosis e isquemia, que son a la vez focos de arritmias ventriculares. Y ya habíamos comentado que el riesgo incrementa mientras mayor sea la masa ventricular. El mecanismo por el que la hipertrofia, la hipertensión, genera hipertrofia y a su vez sustrato arritmogénico no solo se basa en el componente anatómico, sino también en la descarga neuromoral que presenta el paciente hipertenso. Este eje renina-angiotensina-aldosterona, esta liberación simpática, generan una cascada de eventos que llevan a apoptosis y a perpetuar la fibrosis, que a la vez es sustrato arritmogénico de taquicardias ventriculares. La hipertrofia del ventrículo izquierdo está clara, está clarísimo que es muy bien detectado, mucho mejor detectado por el ecocardiograma que por el electrocardiograma. Es mucho más sensible y específico que el electrocardiograma. Sin embargo, nuestro clásico electrocardiograma no puede ser reemplazado por el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque la información eléctrica que nos da este trazado va más allá de la anatomía. En un ecocardiograma nosotros podemos ver masa, pero en un ecocardiograma convencional. Pero un electrocardiograma nos habla también de una alteración de la conducción eléctrica y de la fibrosis. Es decir, que los hallazgos que nosotros tenemos con el electrocardiograma para decir que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, a pesar que tenemos una sensibilidad conocida baja para detectar hipertrofia del ventrículo izquierdo con una alta sensibilidad comparada con el ecocardiograma, el encontrar hipertrofia ventricular por criterios electrocardiográficos contra hipertrofia ventricular con ecocardiografía ya se ha comparado en un estudio de seguimiento de 15 años. Y se ha comparado a los pacientes que se identificaron con hipertrofia por electro e hipertrofia por ecocardiograma. Y ambos criterios son buenos predictores de muerte súbita. Y esto es interesante porque no todos los pacientes con hipertrofia son detectados por el electrocardiograma. Sin embargo, cuando se detecta por electrocardiograma, nos está hablando más que de un componente de masa, de volumen de masa. Como les comento, nos habla de un componente de fibrosis y de trastornos de conducción eléctrica que podría ser incluso mejor predictor de muerte súbita y de arritmias ventriculares que el mismo ecocardiograma, aunque eso es discutible. Pero por lo menos esto nos da pie para decir que no debemos descartar nuestro viejo amigo el electrocardiograma de nuestra estratificación de riesgo. Aunque tengamos una ecografía cardíaca con hipertrofia, tener un electrocardiograma con signos de hipertrofia ventricular izquierda ya nos habla de un riesgo mayor de presentar arritmias ventriculares. Ahora, el doctor Salinas nos habló sobre la presencia de fibrilación auricular en pacientes con hipertensión. Y claro, la fibrilación auricular no solamente tiene que ver con riesgo cardioembólico, sino también tiene asociación con muerte súbita. Esto es una asociación epidemiológica que encontramos. En un metaanálisis de más de 60,000 pacientes encontramos una relación importante en pacientes de fibrilación auricular que presentan muerte súbita. Sin embargo, no se excluye que la causa de la muerte súbita en estos pacientes no sea la fibrilación auricular directamente, sino las comorbilidades que ésta presenta. Con respecto al manejo de la hipertensión arterial en pacientes con riesgo de muerte súbita, ¿qué podemos hacer para que nuestro manejo se dirija a evitar muerte súbita?
tenemos que recordar que algunos tratamientos, como el uso de tiazidas, podría estar relacionado en pacientes predispuestos a un riesgo aumentado de muerte súbita, sobre todo por el riesgo de hipocalemia y todos los trastornos arritmogénicos que trae la hipocalemia. El efecto protector de los medicamentos bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona tiene un rol fundamental para la prevención de muerte súbita. Se han hecho estudios justamente para ver qué medicación, si ya tenemos claro que la hipertrofia ventricular izquierda es un sustrato ideal para hacer arritmias ventriculares, el propósito principal de evitar las arritmias ventriculares será en buscar la reducción o la regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y eso ustedes lo manejan bastante bien. ¿Qué fármacos son los que realmente disminuyen adecuadamente la masa ventricular izquierda? En general, distintos metaanálisis nos hablan que todos los antihipertensivos, cuando cumplen las metas de disminuir las cifras de presión arterial, tienen un efecto para la regresión o el remodelamiento inverso. Sin embargo, comparativamente con los betabloqueadores y los diuréticos, los inhibidores de la enzima, los IECAs, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 y los calcioantagonistas son los que más han demostrado regresión de la masa ventricular y por lo tanto disminuyen la posibilidad de muerte súbita en pacientes hipertensos. Este consenso importantísimo del año 2017 nos habla sobre arritmias en hipertensión arterial. En este consenso internacional, nuestro representante nacional fue el doctor Salinas, y este consenso nos estratifica bastante bien lo que son el manejo de arritmias ventriculares, supraventriculares en el paciente del día a día, como con hipertensión. Y aquí nos hablan de lo que ya les habíamos comentado, las arritmias ventriculares están muy altamente relacionadas con hipertrofia ventricular izquierda. Y el manejo preventivo de estos pacientes se basa justamente en buscar la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda y en buscar medicamentos que no disminuyan considerablemente el potasio. También nos dan algunas pautas de cómo manejar arritmias ventriculares no fatales, o sea, las arritmias ventriculares no sostenidas, como las extrasístoles ventriculares, las dupletas, las taquicardias ventriculares no sostenidas. El manejo se basa en el mismo enfoque que se tiene en pacientes no hipertensos, es decir, documentar el origen, la densidad de la arritmia ventricular, constatar la ausencia de cardiopatía estructural y manejarlo de acuerdo a la presencia o no de cardiopatía estructural. Si nosotros tenemos arritmias ventriculares que generan depresión miocárdica, habiendo descartado enfermedad coronaria, estamos frente a una taquimiocardiopatía que requiere un tratamiento eficaz para eliminar las arritmias ventriculares. A la cabeza, la ablación cardíaca, siempre y cuando hayamos descartado previamente una enfermedad coronaria. Quería terminar recopilando unos mensajes finales en cuanto a la relación que existe entre hipertensión y muerte súbita. La hipertensión arterial, claro que se considera un factor de riesgo de muerte súbita independiente de la enfermedad coronaria. El manejo de las arritmias ventriculares se basa en los consensos internacionales de manejo de prevención de muerte súbita. No difiere en pacientes hipertensos, pero la prevención en pacientes hipertensos de los mecanismos arritmogénicos se basa en evitar o conseguir la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda con los fármacos adecuados para conseguirlo. A la cabeza los IECAs, los BRATs y los calcioantagonistas. Recordar que el electrocardiograma sigue siendo una herramienta vigente. Los criterios de estratificación para hipertrofia ventricular cambian. Se pueden utilizar combinaciones, puntajes, áreas, productos, scores más complejos a partir del electrocardiograma, pero detectar con un Cornell o con un Sokolov una hipertrofia ventricular sigue teniendo un peso pronóstico más allá de la anatomía que nos da o de los datos anatómicos que nos brinda el ecocardiograma. Y recordar que la hipertrofia ventricular izquierda es el sustrato principal de la arritmogénesis de la muerte súbita y de las arritmias ventriculares en el paciente hipertenso y es nuestro objetivo de manejo. Creo que eso
es todo lo que quería compartir el día de hoy con ustedes y reitero mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Hipertensión por esta oportunidad y a todos los participantes en esta sesión y al doctor Salinas por la brillante charla previa a mi charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo, por la excelente presentación, muy didáctica. Ha quedado muchísimas cosas más claras. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas, donde voy a invitar a todos los participantes que puedan hacer llegar sus preguntas por el chat o también pueden levantar la mano para poder hacer sus preguntas. En primer lugar, yo quisiera al doctor Salinas, para empezar, plantearle un caso clínico que hemos visto varias veces. Primero tenemos un paciente, médico, pediatra, de 50 años, que como todo médico, jefe en pandemia, está muy estresado, ¿no? Con todos sus colegas. El paciente es hipertenso de hace 5 años y ha tenido un episodio de dificultad para concentrarse, dice él, y que también tuvo dificultad para hablar y en algún momento se desorientó. Entonces nosotros evaluamos al paciente, estaba con terapia antihipertensiva, estaba tomando losartán, le hicimos un electrocardiograma en el cual no se mostró ninguna normalidad, le hicimos un ecocardiograma encontrando una dilatación leve de la aurícula izquierda, tenía 23 centímetros cuadrados, una hipertrofia leve también del ventrículo izquierdo. Hicimos un Holter varias veces, 7 días. Como es colega, le pusimos todos los días el Holter. Y en el Holter encontramos en los 7 días 2 episodios de fibrilación auricular, pero cortos. Los 2 episodios duraban 3, 4 segundos. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos un primer problema. ¿Lo consideramos fibrilación auricular o no? También hicimos una ecografía carotidia y encontramos una placa fibrocálcica con una obstrucción leve de un 20 a 25%, y el neurólogo hizo una resonancia magnética nuclear, ¿ok? Y no encontró ninguna alteración. Entonces la pregunta es, primero, doctor, con estos episodios tan cortos que hemos detectado, ¿podemos nosotros ya catalogar a un paciente como fibrilador, que fibrilación auricular paroxística? Y segundo, considerando que tiene hipertensión arterial y con ello un CHA2-VAX-1, ¿deberíamos anticoagularlo? De acuerdo, Jorge. Y es una pregunta, aunque parezca increíble, muy frecuente. ¿De acuerdo? Lo primero es que ya es nuestro colega médico y por lo tanto es un grupo de riesgo. Es increíble y varios de ustedes lo están viviendo, la cantidad de colegas que están haciendo arritmias cardíacas o problemas cardiovasculares en este contexto de estrés continuo sobre el cual nos estamos movilizando. Pero para hablar de fibrilación auricular tenemos que tener registro de la arritmia y tenemos que tener criterios para su definición. Y para todos nosotros hoy día, la definición viene por un registro en un trazado electrocardiográfico, que es ese trazado que tenemos de 10 segundos, o es el registro en una monitorización ambulatoria durante un tiempo de 30 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, en senso estricto, hoy tenemos a un paciente con factores de riesgo cardiovascular, con probabilidades de hacer una arritmia cardíaca, pero que no tiene todavía la definición de fibrilación auricular. El problema viene a que ha desarrollado clínicamente un evento cerebrovascular transitorio. Y como tal, nuestra sospecha tiene que ser muy alta de que esto es real. Cuando se ha investigado a las personas que vienen con eventos cerebrovasculares y llegan a una emergencia, solo el 20 a 30% llegan con registros de una arritmia cardíaca tipo fibrilación auricular. El grueso de los pacientes no llegan en fibrilación auricular. Si les ponemos un Holter de 30 días, tenemos la probabilidad en una persona como este paciente, joven, hipertenso, pero no obeso, no diabético, no coronario, que pillemos una fibrilación auricular en un 30% más. Y solo si es que tenemos una monitorización de 3 años,
es posible que lleguemos a hacer un diagnóstico de fibrilación auricular en el 40% de los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, hay una sospecha clínica, hay un paciente con potencial riesgo, pero no es todavía un paciente en el cual, según las guías clínicas, tengamos la necesidad de plantearle una anticoagulación por un beneficio que supere los riesgos. Lo correcto para estos pacientes es colocar un monitor ya de largo plazo. Estos chips subcutáneos que podemos colocar en una forma muy simple debajo de la piel y que lo van a monitorizar durante 3 años. Y en el peor de los casos, siendo esta tecnología bastante costosa o difícil de conseguir ahora en nuestro país, colocarle un reloj o un monitor que pueda adquirir información con una fidelidad bastante interesante para capturar esos posibles episodios de fibrilación auricular. Voy a terminar con este mensaje. Que yo vea taquicardia auricular de 5 segundos, de 10 segundos, ya es un predictor que un grupo muy importante de pacientes van a presentar fibrilación auricular en algún momento. Pero eso puede ser en un mes o puede ser en 3 años. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia que justifique la anticoagulación. En septiembre, octubre sale el estudio, doctor. Ha habido un grupo de pacientes tal cual como usted lo ha descrito, donde sospechando que puede ser fibrilación auricular, les han dado el anticoagulante. Sin embargo, toda la información preliminar que tenemos hasta ahora, lamentablemente, no ha salido a favor de la anticoagulación, entre comillas, como profilaxis. No sé si Pablo tiene otra perspectiva al respecto, que sería interesante poder escucharlo, ¿no? Doctor Pablo. Hola, pero tuve que cambiarme de computadora porque la mía... Estoy por aquí. No, de acuerdo que en apoyarnos en los dispositivos que este tipo de detecciones de arritmias, de seguimientos, de arritmias, sobre todo las asintomáticas, es importantísimo apoyarnos en la tecnología actualmente, darle el valor que se merece a la tecnología domiciliaria, que es la que no necesariamente podemos captar nosotros para poder estratificar mejor al paciente. Tener un reloj en contacto permanente con el paciente nos permite detectar taquicardias auriculares o arritmias auriculares que ni siquiera percibe el paciente. Y estas también tienen riesgo cardioembólico y cardiovascular. Sí, yo creo que ese va por ahí el enfoque, más sobre todo si es colega, ¿no? Como ya lo dijo el doctor Salinas. Muchas gracias, doctor Pablo. Al respecto de las aplicaciones en los smartphones, en los teléfonos inteligentes, doctor, ¿usted recomendaría que en este contexto de pandemia podamos nosotros recurrir de esa tecnología para poder monitorizar y poder nosotros diagnosticar algunas arritmias como esta fibrilación auricular? Sí, doctor Martos, sí, pero nuevamente haciendo uso de la tecnología en forma correcta, ¿no? Y ya han salido 2, 3 estudios entre el 2018 y 2020 con 500,000 de personas evaluadas con los dispositivos de tipo reloj inteligente. Y lo único que se ha conseguido hasta ahora es que son realmente útiles cuando nuestra sospecha clínica es muy alta. Por ejemplo, el colega médico que usted ha descrito. O por ejemplo, un hipertenso, diabético, roncador nocturno que tiene sobrepeso y en el holter tiene extrasístoles supraventriculares aisladas. Probablemente sean grupos en los cuales optimizar la monitorización nos va a ayudar a conseguir diagnósticos a favor, pero todavía no como para indicar un reloj a que todos los que pasamos los 40 años ya nos pongamos una monitorización. Crea estrés, crea ansiedad, te van a estar llamando a cada rato, el paciente no va a vivir en paz. Y de hecho los estudios que les describía antes se asocian a efectos colaterales, ansiedad, depresión. Es increíble, pero eso es lo que se viene con la tecnología, ¿no? Pienso yo que antes que el reloj, sí va a ser más útil instruir a los servicios de salud más externos todavía a utilizar los sistemas Cardia, que son esas placas metálicas en las cuales solo se apoyan 2 dedos,
porque en ese instante se hace un registro que puede ser fácilmente interpretado. Claro, depende de los síntomas del paciente, que sería aquel grupo de personas en los cuales las probabilidades son más bajas, ¿no? Más jóvenes, etc. Bien indicado, doctor Martos, va a ser útil, pero no al libre albedrío, definitivamente no. Muchas gracias, doctor. Tengo acá preguntas de la audiencia. En primer lugar, vamos a hacer una pregunta al doctor Pablo. La pregunta es la siguiente. Para pacientes hipertensos que requieren 2 o 3 fármacos para controlar adecuadamente su presión, ¿usted tiene algún beta bloqueador que preferiría, que recomendaría para el control de la frecuencia cardíaca? Sí, entiendo que el contexto es ante la presencia de arritmias ventriculares en un paciente hipertenso para el manejo para el control de arritmias con betabloqueo. Realmente no hay diferencia significativa demostrada entre uno y otro, pero un mejor perfil de control arritmogénico se ha visto en algunos estudios con metoprolol. Claro que hay ciertos perfiles de seguridad que hay que tomar en cuenta de todos los betabloqueadores, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ver la frecuencia cardíaca de base, ver el intervalo PR de base, vigilar las frecuencias mínimas en un estudio de Holter de 24 horas, nos hacen no solamente destinar el betabloqueo ideal, ¿no? Estamos hablando que procuramos en un paciente hipertenso dar los betabloqueadores selectivos y que tienen estudios demostrados en falla cardíaca, metoprolol, carvedilol, bisoprolol y nebivolol. En el perfil arritmogénico, nosotros hemos encontrado una mejor tolerancia y un mejor control de arritmias con el metoprolol y con el nebivolol, en el caso de mi experiencia personal. Y los estudios, está de acuerdo el doctor Salinas también, no muestran una diferencia significativa como para poder elegir uno, exclusivamente uno, por sobre los otros betabloqueadores. Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo, ¿no? Creo que los electrofisiólogos partimos de ciertos dogmas, y el primero es que el electrofisiólogo, si quiere a un antiarrítmico, porque queremos a pocos antiarrítmicos, ¿ah? Pero si queremos a uno, es un beta bloqueador. Y hoy día tenemos claro cardioselectivo, ¿de acuerdo? El uso adecuado de este es el que nos va a permitir el control de las arritmias, tanto supra como ventriculares. El uso de antiarrítmicos para nosotros en general es de muy corto plazo, y todo aquello que tiene que recibir un antiarrítmico hay que valorar también su posibilidad de ablación como terapia más definitiva en el tratamiento. ¿De acuerdo? Y doctor, y justo lo que está mencionando usted de la ablación, la pregunta sería, como todos nosotros manejamos hipertensos, estamos en atención primaria, otros estamos ya en hospitales referenciales, ¿cuándo enviar a un paciente hipertenso que tiene extrasístoles ventriculares a ablación y cuándo mandar a un paciente fibrilador hipertenso a ablación? Yo lo voy a decir muy rápido, ¿ok? Y es que todo el cúmulo de información que ha venido, y la próxima semana hay un panel con nuestros amigos ecuatorianos al respecto, está demostrado que si tú haces el diagnóstico de fibrilación de reciente diagnóstico o precoz o temprana, esa fibrilación que no ha evolucionado según los estudios más allá de un año, tienes que intervenir para modificar y buscar el ritmo sinusal. Y hay que recordar que la hipertensión ya es un criterio para buscar remodelamiento y probablemente disminuir todas las probabilidades de éxito. Por lo tanto, si tú tienes un hipertenso menor de 65 años, sintomático, con fibrilación auricular recurrente, no esperes mucho para plantear la posibilidad de una ablación de fibrilación auricular. O en el caso que sea necesario, el uso de algún antiarrítmico que trate de evitar la recurrencia de la arritmia. Lo digo porque también nuestro medio es la real, es el punto real, ¿no? No todos van a poder llegar a una ablación, pero
hay que intervenir en forma precoz. Eso creo que ya es la tendencia desde la perspectiva de la fibrilación auricular. No sé qué piensa Pablo para la arritmia ventricular. Sí, correcto. Perdón, ahora sí. Muy buena pregunta porque las... Pablo, ¿se te ha modificado Sí, no se le ¿Aló? escucha. Hola. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Cuando hay una arritmia ventricular no sostenida, quiere decir extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares no sostenidas, lo que tenemos que hacer es evaluar si el paciente amerita o no tratamiento. Y el merecer un tratamiento de arritmias ventriculares en un paciente hipertenso es que tenga compromiso estructural, es decir, que podamos demostrar que en ausencia de enfermedad coronaria hay una dilatación y una disminución de la función ventricular atribuida a la arritmia ventricular. Número uno. Número dos, la presencia de síntomas atribuibles a la arritmia ventricular. Si tengo un paciente sintomático con una alta densidad de arritmias, que ya poco a poco va bajando el porcentaje, actualmente se maneja en más del 10% de arritmia ventricular, pero es que sea sintomático y o que se encuentre compromiso estructural que no sea explicado por otro motivo, ese paciente, no hablemos de ablación, requiere tratamiento, ¿correcto? Y cuando ya hablamos del tratamiento, las opciones son dos, ablación o fármacos. La mejor opción, la más efectiva, es ablación. Claro que no todas las extrasístoles ventriculares tienen el mismo comportamiento. Hay algunas que responden mejor o peor a fármacos, otras que provocan más miocardiopatía. Y todo eso se analiza con un electro de 12 derivadas teniendo la arritmia. Pero para tenerlo en cuenta, yo lo quisiera simplificar como algo, el paciente que requiere tratamiento, cuando uno considera dar tratamiento, dar fármacos a una arritmia ventricular, ya hay que considerar que el mejor tratamiento para tratar la arritmia ventricular es el tratamiento ablativo, ¿correcto? Es el más efectivo. Entonces, esa decisión ya nos habla de una opción, que algunos van mejor que otros con tratamiento farmacológico. Sí, depende de la localización y del comportamiento de la arritmia ventricular. No sé si el doctor Salinas tiene otra opinión. De acuerdo, Pablo, creo que lo has resumido en forma muy académica y muy clara, ¿no? Sí, la ablación va a ser el mejor criterio, pero quiero solo finalizar este aspecto enfatizando algo. Los electrofisiólogos nos pensamos mucho indicar una ablación. Aunque no lo crean, nosotros no le indicamos ablación a todo el mundo. Nos gusta seleccionar mucho al paciente, ¿de acuerdo? Pero hay grupos de personas con criterios en los cuales ustedes ya deben asumir que cualquier fármaco que vayan a emplear, ya sea para la fibrilación o para la arritmia ventricular, no va a cumplir a lo largo del tiempo el éxito o el resultado que queremos, y lo único que estamos haciendo es permitir evolucionar a la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Tengo un par de preguntas más de la audiencia. La primera para el doctor Salinas. Más allá del mayor riesgo que tiene la fibrilación y el cardioembolismo en pacientes con hipertensión arterial, pregunta el doctor si la hipertensión arterial no controlada tiene mayor riesgo que obviamente la hipertensión controlada en un paciente. Correcto, Jorge. Leía esta pregunta y me parecía muy interesante. La presenta el doctor Ricardo Román, si no me equivoco. Y es que lo que tenemos como evidencia es que sí hay mayor riesgo para complicaciones hemorrágicas. Y es que el tratamiento de la fibrilación auricular involucra riesgo cardioembólico y riesgo hemorrágico. Entre peor controlada la hipertensión, más posibilidades de que sangres y que fracases con el anticoagulante e incrementes tu riesgo de efectos cardioembólicos también. Por el otro lado, si tú tienes un paciente que no controla la hipertensión, per se hay algunos estudios que han demostrado que su riesgo cardioembólico también puede ser mayor. Pero lo único que probablemente estamos viendo es que a mayor hipertensión va a haber más remodelación en la aurícula, va a ser una aurícula más protrombogénica y
ya está demostrado que la capacidad de cardioembolismo de un fibrilador paroxístico versus un fibrilador permanente es completamente distinta, lejos de lo que habíamos pensado antes que era igual. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser claro. Si yo tengo un hipertenso con anticoagulación por fibrilación auricular, tengo la obligación de que, así como vigilo que esté bien anticoagulado, tenga una presión arterial muy bien controlada, porque lo que está haciendo es parte del manejo holístico que deben tener estos pacientes, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Y como usted dice, o sea, los pacientes fibriladores e hipertensos, pues se pueden ir a cualquier lado. A los pacientes siempre digo, estamos caminando en una línea muy delgada, casi en una cuerda. Si no nos controlamos, nos va a ganar el sangrado y viceversa, la embolia. Y justo al respecto, hay otra pregunta. Dice, si tenemos un paciente octogenario, fibrilador, con leucemia, con anemia y con colostomía, ¿lo anticoagulamos o no lo anticoagulamos? ¿Qué dice el doctor Pablo? Sí, esa pregunta que le responda a Pablo, por favor, ¿no? Yo refuerzo, Pablo, no te preocupes. Nos toca ver pacientes de ese tipo. Realmente la decisión, tenemos que tratar de defender siempre el riesgo y el beneficio de lo que hacemos. En un paciente entendemos que tiene un alto riesgo cardioembólico si es octogenario e hipertenso. Ya con eso sabemos que es un paciente de alto riesgo cardioembólico. Pero ¿qué es más riesgoso en este paciente y cuál es su condición? ¿Qué tipo de neoplasia puede tener un paciente? ¿Qué expectativa de vida tiene el paciente? Entonces, todo eso lo tenemos que considerar para tomar la decisión de manera multidisciplinaria, que eso es bien importante verlo, para tomar una decisión de anticoagulación. Ojo que hay pacientes que tienen contraindicación hematológica de anticoagular, pero tienen la indicación cardiológica de anticoagular. Hay alternativas intermedias, hay opciones de oclusión de orejuela izquierda y anticoagulación por unos meses y después no anticoagular, pero estos casos son evidentemente individualizados, ¿no? Se plantea el riesgo-beneficio de dar una protección cardioembólica contra el alto riesgo de sangrado que depende de la condición hematológica de cada paciente. De Muchas acuerdo, gracias, Pablo. doctor Pablo. Y yo solo, Jorge, me permitiría un comentario muy pequeñito. La edad Por no supuesto. contraindica el anticoagulante, ¿de acuerdo? La colostomía no contraindica el anticoagulante. Sin embargo, la neoplasia de fondo puede involucrar mayor riesgo de sangrado. Nosotros como grupo, ¿qué es lo que hacemos? Convocamos que alguien nos asista. Aquí el experto en esta patología va a ser un hematólogo y que nos valore cuál va a ser el riesgo real de la hemorragia. Si este riesgo puede ser manejado o es bajo, entonces iniciamos un anticoagulante que sea con el mayor perfil de seguridad para el paciente e involucramos a la familia en la decisión que estamos tomando, ¿no? Pero son justos estos casos en los cuales hay que individualizar las decisiones y no seguir una guía o una recomendación al pie de la letra. Una muy buena pregunta porque es la vida real. Listo, doctor. Al respecto justo de escoger los mejores medicamentos, acá hay una pregunta del doctor Raúl Alca y además le sumo una pregunta más yo. En primer lugar, dice, si tenemos en nuestro contexto, en pacientes con fibrilación auricular, pocos son los pacientes que realmente van a ir a ablación en nuestro contexto, en nuestro medio, por el acceso que muchos pues no tienen para esta terapia que debería ser, o que es la ideal. Entonces, definitivamente los pacientes van a tener, como usted dice, tener un tratamiento para tratar de mantener el ritmo sinusal, además de su anticoagulación y además de su beta bloqueante probablemente para que no tenga síntomas. Pero, ¿qué medicamento usted sugeriría para tratar de mantener el ritmo sinusal en estos pacientes? Dice, dronedarona, propafenona, amiodarona. ¿Qué opinas? ¿Qué nos recomienda usted, doctor?
Es nuevamente una decisión que va a depender de cada paciente, porque todos nosotros conocemos que la presencia de cambios en la estructura cardíaca como la hipertrofia ventricular ya van a restringir una buena parte de los fármacos antiarrítmicos que podemos brindarle al paciente. ¿De acuerdo? Y en ese aspecto comenzamos a reducir nuestro espectro a lo que está disponible para nosotros con la miodarona y la dronedarona. ¿De acuerdo? Que hay que también manejarla con las bemoles que se enfocan. Yo tengo una premisa en esto. Si el paciente ya está en fibrilación, y no voy a optar por una terapia de manejo intervencionista, lo importante es asegurar su anticoagulación y asegurar el control de frecuencia cardíaca con beta bloqueadores y algo más si es necesario. Si el paciente está en episodios de fibrilación paroxística y tiene posibilidad de recibir antiarrítmicos, yo uso una asociación de propafenona con un beta bloqueador o flecainida con un beta bloqueador si es que se puede conseguir del extranjero. Dejo como última posibilidad a la miodarona porque está claro que es un fármaco que va a tener algún efecto colateral asociado a lo largo del tiempo de su uso, independiente incluso de la dosis que nos vayamos a plantear. Ok, doctor. Y en este contexto, definitivamente del COVID, que ha tenido que nosotros estamos aprendiendo día a día y hemos tenido que nosotros plantear las maneras para poder llegar a nuestros pacientes. Nosotros acá en el Hospital Regional de Cajamarca hemos montado pues la unidad de telemonitoreo a todos los pacientes y dentro de ellos los pacientes priorizados eran los pacientes con fibrilación auricular y anticoagulación. Pero definitivamente como Ministerio de Salud, el anticoagulante que nosotros tenemos es warfarina. Y la dificultad que hemos tenido es que nuestros pacientes vengan de distritos lejanos a hacerse sus exámenes de INR. Doctor, ¿qué estrategia podemos tener para mejorar el control de estos pacientes? Hemos tenido pacientes que han hecho fenómenos embólicos y también pacientes que han hecho hemorragias importantes, inclusive un paciente que ha fallecido por hemorragia. ¿Qué nos recomienda usted, doctor, en este contexto? ¿Cómo podemos mejorar, cómo podemos optimizar el tratamiento anticoagulante? Pablo, tú vas a tener que responder también esta pregunta, pero yo me voy a permitir traer un poco la experiencia chilena. En Chile han desarrollado en forma muy interesante unas clínicas de anticoagulación y son sistemas que son manejados por el sistema de salud pública, donde en base a educación y a un acercamiento de la prescripción o de la entrega del fármaco controlado, más el seguimiento con monitorizaciones por INR accesibles al grupo poblacional. Ellos, de hecho, incluso han iniciado la distribución de estos equipos que pueden monitorizar en forma automática el INR a centros bastante periféricos de su ciudad, con una central en Santiago de Chile. Han logrado funcionar. La experiencia que nos traía la doctora era interesantísima. Sin embargo, está claro de que nuestra realidad es compleja. Es muy compleja para tener las monitorizaciones de INR. Y la verdad es que no tengo una respuesta clara. Para mí lo más fácil sería decirte, mira, hagamos un esfuerzo todos y consigamos los anticoagulantes específicos porque nos van a devolver la paz, no tenemos controles, nos aseguran rango de anticoagulación, pero tienen un costo específico y van a ser siempre una limitante. Ese es el mundo ideal. El mundo de adaptación es tratar de montar clínicas de anticoagulación en las cuales la educación, la dispensación del fármaco y la monitorización lo más accesible posible van a tener un éxito en el tratamiento. Pablo, tú, no sé, México es una ciudad, un país muy parecido al nuestro, ¿no? ¿Qué experiencia puedes haber visto por ahí? Hay clínicas de anticoagulación, efectivamente, que se acercan a los estratos más bajos, ¿no? Obviamente la estrategia más sencilla sería recomendar anticoagulantes directos que no requieren esta monitorización, pero hay varios tipos de manera de controlar el INR. Existen también las pruebas rápidas de INR que se podrían distribuir en centros
un poquito más alejados, que no tengan la logística para poder desarrollar laboratorios que puedan procesar las muestras rápidamente. Pero claro, acercar en este contexto a los laboratoriales, las pruebas de laboratorio, ya sean pruebas rápidas que no son tan exactas, pero al menos nos aproximan a un rango de anticoagulación un poquito más exacto, sería lo ideal, ¿no? No sé si se podría hacer estudios económicos para ver qué sale más a cuenta, ¿no? Si invertir en fármacos con un nivel de costo alto o invertir en montar laboratorios cerca, porque no se trata, como dice el doctor Salinas, solamente de poner un laboratorio, sino de que haya la logística para que alguien monitorice y regule la medicación, que eso no es sencillo. Entonces, tal vez con la telemedicina podría mejorar esto. Hay estrategias de salud pública que se pueden emplear, pero claro, considerar también la opción de los anticoagulantes directos como un mecanismo más rápido y de fácil distribución, ¿no? Muchas gracias, Jorge, Pablo. permíteme un comentario porque leo en el chat una pregunta del doctor Félix Medina que creo resume bastante bien más o menos lo que queremos traer nosotros como premisa hacia nuestros colegas, a quien, por cierto, doctor Medina, le mando un fuerte abrazo en la distancia. El doctor Medina nos dice, ¿el control de la hipertensión arterial puede disminuir las complicaciones de arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares? Y la respuesta es sí, es lo que queremos transmitir. Todo lo que hagan los médicos para controlar mejor la presión arterial o evitar la fibrilación auricular, o perdón, la hipertensión arterial, es también evitar la fibrilación auricular y sus complicaciones. Por lo tanto, aquí comienza probablemente mucho con el enfoque del manejo de la hipertensión arterial para luego a llegar con nosotros con la prevención y la disminución de las complicaciones de la fibrilación auricular. Muchas gracias, doctor Salinas. También hay una pregunta del doctor Félix Medina. Dice, si la hipertensión arterial precipita la cascada procolágeno y profibrótica, que iría a favor de la miopatía atrial e iría en contra de la ablación, ¿cómo la podemos evaluar? ¿Con resonancia? Doctor, por Esa favor. pregunta es del doctor Medina, ¿no es cierto? Sí, Sí. sí, doctor Medina, es cierto. La resonancia es el método ideal. No tenemos ninguna objeción al respecto. El problema es reproducir los resultados de aquellos centros que han logrado medir eso. Los softwares son muy especializados, son equipos complejos y lamentablemente no es que nosotros no solo lo podamos hacer, no, a nivel mundial nadie le hace resonancia a todos sus pacientes para saber si tienen fibrosis o no. Requieren personal entrenado y tecnología preparada. Yo sé que el grupo de Barcelona ha liderado esto, también el grupo alemán, pero no es tan sencillo hacerlo. Sin embargo, ver bien un electrocardiograma puede anticiparle si ese paciente vale la pena o no. Basta ver que la onda P es demasiado ancha o tiene componentes negativos para saber que tiene mucha fibrosis y que ya no debería ser candidato de ablación. O nuestros amigos ecocardiografistas, si nos dicen que el strain de esa aurícula ya está muy deteriorado, hay que reformular un poco el concepto y sentarnos a pensar si vamos a tener un objetivo real de resultados en ese tipo de pacientes. Cuidado que eso es para evitar la arritmia, pero una intervención también modifica mucho los síntomas y la calidad de vida del paciente. Por eso es que hay que individualizar una decisión frente a esos hallazgos, ¿no? Muchas gracias, doctor. La última pregunta para Pablo, porque ya estamos en la hora Sí. y tengo que dar paso al doctor Ernesto Ríos. Doctor Pablo, ¿existe una evidencia de que la hipertrofia ventricular izquierda detectada por el electrocardiograma se asocia a mayor riesgo cardiovascular, incluido la muerte súbita, que la hipertrofia detectada por eco? Y yo le agregaría un poquito más. ¿También nos ayuda la resonancia en estos pacientes? Doctor Pablo, por favor. Tu micro, Pablo. Ok. Hay evidencia de la importancia del hallazgo de
hipertrofia ventricular izquierda por electrocardiografía y del hallazgo de hipertrofia ventricular izquierda por ecocardiograma. Ambos hallazgos se han seguido a lo largo de 15 años para evaluar el factor predictor de uno u otro. El electro no supera al ecocardiograma en cuanto a prevención de muerte súbita, pero está en un nivel bastante equiparado. Es decir, por eso les comentaba que cuando uno ve un electrocardiograma con signos de cardiopatía, de hipertrofia ventricular izquierda, que incluye alteraciones de la repolarización incluso, ya está hablando un poquito más que solamente masa. O sea, la masa ventricular sí está relacionado con muerte súbita, sí, eso está claro, está probado. Pero los hallazgos electrocardiográficos que van más allá de solamente masa, también están demostrados que tienen predicción para eventos de muerte súbita. No hay un comparativo, pero sí hay una evidencia de que encontrarlo, solamente encontrar por electrocardiografía, ya nos habla de un mecanismo arritmogénico adicional. Y la resonancia magnética, claro que sí. Si nosotros hablamos que el sustrato arritmogénico de la hipertrofia ventricular izquierda se basa en la fibrosis, en la hipertrofia ventricular izquierda, nosotros buscamos zonas de fibrosis para darle sentido al sustrato arritmogénico. Esto en sí no está validado en cardiopatía hipertensiva como predictor directo de muerte súbita. Sí lo está en miocardiopatía hipertrófica per se, ¿no? Como la extensión de la fibrosis como sustrato de taquicardias ventriculares. No se ha extrapolado solamente al grupo de hipertensión, porque la hipertrofia de la hipertensión es adaptativa y tiene otra fisiopatología. Sin embargo, suena bastante lógico pensar que si yo encuentro fibrosis en la resonancia magnética, tengo un sustrato arritmogénico de distintos mecanismos para generar arritmias. ¿Qué opina el doctor Salinas? Sí, de acuerdo, no voy a extender mucho este comentario, pero la resonancia nos está dando mucho que aprender ahora, ¿no? Y va a ser la herramienta probablemente más cercana para el cardiólogo. Así como el eco llegó y ya se quedó con nosotros, la resonancia nos va a enseñar mucho. Es una herramienta todavía compleja de distribuir y de manejar a gran escala, pero en casos individualizados yo también valoraría riesgos mediante un estudio de resonancia cardíaca para el estudio de la masa ventricular, ¿no? Doctor Martos, aquí lo importante es la incorporación del doctor Mendoza, así es Sí, que vamos doctor. para eso. Se me ha quitado la palabra a la boca. De verdad, podríamos pasarnos toda la noche conversando de estos temas tan importantes y también con el doctor Salinas y Pablito, que la conversación es muy amena, pero como dice, tenemos que dar paso al doctor Ernesto Díaz Montenegro porque tenemos la ceremonia de incorporación del doctor Pablo. Doctor Ernesto, le doy pase a usted para que por favor continúe con la sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Doctor Romero, El doctor... es nuestro secretario de filiales y va a celebrar la reciente formación de la filial Cajamarca Amazonas. Doctor Romero. Muchas gracias por la oportunidad y por la generosidad en permitirme este momento y esta presentación, doctor Ríos. Realmente saludo con mucha efusividad al doctor Jorge Martos por aceptar participar ahora, por incorporar a la sociedad, a la filial de Cajamarca a nuestra sociedad. Y ahora voy a pasar a presentar muy brevemente al doctor Pablo Mendoza. Para suerte yo tengo su currículum completo, así que solamente tiene 18 páginas. Me voy a tomar solamente unos breves segundos en leer lo más importante. Bueno, él tiene 41 años, para quienes pensaban que tenía menos, por el rostro que exhibe allí. Él estudió el pregrado en la Universidad de San Martín, el posgrado lo adquiere en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha hecho innumerables pasantías en el extranjero, como ya dijo el doctor Martos. Él hizo la residencia de electrofisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí en México conoció a su actual esposa.
la única. Entonces, ha hecho pasantías en el Miami Memorial Cardiac and Vascular Center, ¿no? Entonces, después de esta brillante charla, después de esta amena discusión, realmente ha sido gratificante y muy, además de emotivo, de mucho aprendizaje para todos nosotros. Hemos tenido un bagaje grande sobre, además de la parte técnica, de la parte informativa del bagaje, en experiencia de ustedes dos y también del doctor Martos desde la ciudad de Cajamarca. Entonces, Anita, por favor, si me permite el diploma del doctor Pablo Mendoza. Muchas gracias. Entonces, doctor Pablo Mendoza, la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial le otorga este diploma acreditando su incorporación como miembro asociado en la fecha actual, 14 de julio de este año. Los abajo firmantes, el doctor Ernesto Ríos Montenegro y Martín Salazar Cáceres, presidente y secretario general respectivamente, dan fe de su incorporación a nuestra sociedad. Le damos una cordial bienvenida, un caluroso aplauso a través de esta pantalla, de este Zoom. Y bueno, lo invitamos a participar, como ahora, con esa calidad tremenda de orador y además de letrado en el tema. Muchas gracias, un aplauso para usted. Una bienvenida muy, muy grande, muy cordial. Y esperamos verlo siempre en este tipo de eventos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Nuevamente bienvenido, un gran aplauso. Y ahora sí le damos pase al doctor Ernesto Ríos para que nos haga la ceremonia final. Muchas gracias, doctor Rubén Romero. A nombre de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, expreso nuestro agradecimiento a los distinguidos cardiólogos electrofisiólogos, doctores Jorge Salinas Arce y Pablo Mendoza Novoa, por sus excelentes y lúcidas presentaciones en esta sesión institucional. Celebramos en esta ocasión la incorporación del doctor Pablo Mendoza como miembro asociado de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, y al mismo tiempo celebramos también la reciente formación de la filial Cajamarca Amazonas de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, gestada y dirigida por el doctor Jorge Martos, ilustre cardiólogo de Cajamarca, a quien le encargamos hacer extensivo a todos los miembros integrantes de la nueva filial nuestro cordial saludo y beneplácito. De esta manera, damos por concluida esta brillante sesión institucional, agradeciendo vuestra gentil presencia y deseando a todos ustedes muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Pablo. Gracias. Felicitaciones. Gracias, Jorge. Y doctor Martos, gracias, felicitaciones por la gracias, nueva filial. Gracias, doctor Martos. Muy amable. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Salinas. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta Gracias. luego. Muy amables. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches.